Alejandro abrió el camino de Egipto y de Asia hasta la India. Los helenos tuvieron así acceso a enormes reservas de materias primas y a inmensos mercados. Además, sus conquistas proporcionaron cantidades ingentes de metales preciosos que los monarcas orientales habían acumulado en sus palacios. Alejandro recogió 6.000 talentos en Pasargada, 50.000 en Susa, 120.000 en Persépolis, etc. Y él y sus sucesores pusieron en circulación, convertidos en monedas, fortunas inauditas e improductivas hasta entonces. Alejandro mandó acuñar estateras de oro con un valor inicial de 25 dracmas de plata, que luego redujo a 20, pero sus sucesores no lograron imponer la unificación del patrón monetario. El sistema monetario ateniense fue adoptado en Asia, pero Egipto mantuvo el suyo, análogo al de los fenicios y rodios. La producción y los intercambios comerciales recibieron gran impulso durante la época helenística, pero al mismo tiempo el Estado intervino para encauzar este amplio desenvolvimiento hacia sus fines fiscales e incluso mercantilistas. La política se anteponía a la economía dirigida entre los seleucidas y estatismo característico entre los ptolomeos, cuyo ministro de Comercio, Dioseta, estableció monopolios y llegó hasta fijar la superficie que debía sembrarse en cada circunscripción. El joven conquistador procuró divulgar la cultura, tanto intelectual como material, con la eficiencia que le caracterizaba, con la fundación de numerosas ciudades, desde la Alejandría de las orillas del Nilo hasta la Alejandría de Yaxartes, la actual Sirdaría. Creó por doquier en el mundo antiguo nuevos centros de civilización griego. Los diádocos, siguiendo su ejemplo, atrajeron hacia el este a miles de helenos para que poblaran las ciudades recién fundadas, y así dio comienzo el tercer período de la colonización griega. Seleuco I y su hijo Antíoco I fueron los reyes que más ciudades fundaron en la antigüedad, prosiguiendo en gran escala la colonización iniciada por Alejandro. La cultura helénica se extendió de este modo por toda Asia y consiguió sacar de su marasmo a millones de orientales. Allí donde se establecieron los griegos nació una industria activa y en muchos lugares una próspera agricultura. Seleuco fundó una nueva capital cerca del Tigris, Seleucia, para rivalizar con Babilonia, centro entonces de la economía mundial. La populosa ciudad de Nabucodonosor perdió su primacía y la griega Seleucia, con un sistema de gobierno liberal, no cesó de crecer y llegó a ser la mayor ciudad de Asia en su época. Parece que alcanzó los 500.000 habitantes. Los productos de la India pasaban entonces por Seleucia para continuar rumbo a Occidente. Allí se distribuían las especias, el añil, el algodón, las perlas y las piedras preciosas. Más tarde almacenó seda de la China e incienso y ungüentos de Arabia. Largas caravanas salían de Seleucia para llevar toda clase de artículos a Alejandría y a las ciudades sirias. La tarea de los seleucidas fue más difícil que la de los ptolomeos, que regían una población homogénea, aunque extranjera, y disponían de una burocracia bien organizada y de un pueblo acostumbrado a obedecer al gobierno y a venerarlo como un dios. Los seleucidas gobernaron 20 pueblos con instituciones y costumbres diferentes, situación que complicaba las florecientes ciudades griegas y una numerosa población judía. En el país egipcio, Alejandría convirtióse en el centro del helenismo. Ya en tiempos de los primeros Ptolomeos, la ciudad adquirió gran importancia en el comercio marítimo mundial, hacia el este y hacia el sur, a lo largo del litoral africano. En efecto, el canal que unía al Nilo con el Mar Rojo fue de nuevo puesto en servicio a mediados del siglo III a.C. Abierto por Darío I, las arenas lo habían cegado muy pronto. Alejandría se convirtió en el nudo principal del itinerario norte-sur entre el mar Egeo y el Nilo y de la ruta este-oeste que unía Cartago con Siria. El plano de la ciudad asombra por su ordenación y amplitud. Los arquitectos de hoy apenas hallarían que reprochar. Las calles, de 6 a 10 metros de anchura, según su importancia, eran perpendiculares y en cada barrio había una plaza de grandes proporciones y fácil acceso, rodeada de pórticos, a cuya sombra se podía pasear. Las casas, dotadas de agua mediante sistemas de acueductos y canalizaciones, eran confortables y a menudo lujosas. Los edificios oficiales y los frondosos parques públicos daban a su vez una sensación de grandeza e intimidad. El puerto tenía 3 dársenas capaces de acoger navíos de cualquier calado y daba trabajo a centenares de obreros, desde el alba hasta el atardecer.
Los negociantes y traficantes mostraban gran actividad en los almacenes y en la bolsa de comercio. Uno de los muelles enlazaba el puerto con la isla de Faros, donde se levantaba una gigantesca torre de mármol de 120 metros, debida al arquitecto Sostrato, y en cuya cima ardía durante la noche, atizado por esclavos, un fuego cuyo resplandor se divisaba a 50 kilómetros de distancia, mar adentro, y orientaba a los navíos que quisieran anclar en el puerto durante la noche. Todos los pueblos del mundo comerciaban con Alejandría. Allí se encontraban hasta indios e incluso ciertas características de la artesanía artística de la ciudad parecen indicar que también hubo chinos. Egipto poseía tantas riquezas que podía abastecer a todos los puertos del Mediterráneo. Gracias a su situación geográfica y a sus excelentes fronteras naturales, el país había quedado al margen de las guerras que asolaron Asia y pudo sacar todo el provecho posible a sus recursos económicos. Ya que los canales, arteria vital de Egipto, se habían abierto otra vez, el país pudo convertirse poco a poco en un granero. No solo exportaba trigo y grandes cantidades de productos agrícolas, sino también telas, vidrio y papiro. Este país, bendecido por los dioses, solo carecía de madera y cobre que los proporcionaba Chipre. Ptolomeo I fue lo bastante previsor para apropiarse de la isla cuando se efectuó el reparto del imperio de Alejandro. El poder de los Ptolomeos y la importancia de Egipto dependían de la producción de cereales. Sin embargo, el campesino no se beneficiaba con las buenas cosechas. El país estaba dividido en grandes dominios pertenecientes al rey, a los templos e incluso a los miembros de la burocracia civil y militar, y el campesino no poseía a menudo más que su casa y una parte de la cosecha. Los Ptolomeos intervenían en el comercio de cereales y tenían el monopolio o participaciones importantes de las industrias más lucrativas, como las del vidrio y del papiro, las aceiteras, textiles, cervecerías y perfumerías. El aceite era elaborado en las factorías reales y vendido después al por menor a un precio fijado por el monopolio. El gobierno dominaba también la banca y el tráfico hacia el sudeste. El Banco Regio tenía su central en Alejandría y sucursales en las ciudades más importantes. Los pagos se efectuaban en dinero y en trigo. Todo el que depositaba grano en los almacenes públicos podía cobrar su precio girando un pagaré por cada cierto número de toneladas de trigo. La política económica de los Ptolomeos los convirtió en los más ricos soberanos de su tiempo. Pero si sabían ganar dinero, también sabían gastarlo. Algunos fueron mecenas de las artes, otros los despilfarraron en fiestas más gratas a Baco y Venus que a Apolo. Los egipcios constituían un pueblo replegado en sí mismo, de costumbres y idiosincrasia que no se acomodaban al pensamiento griego. El formulismo ceremonioso, secuela del dominio sacerdotal y burocrático, era para ellos una segunda naturaleza. Recordemos la infinidad de títulos atribuidos al faraón cuando decretaba una orden. En cuanto al comercio, en Egipto se necesitaban 60 testimonios, 60, para garantizar un contrato. Los Ptolomeos no forzaron su autoridad para helenizar Egipto. Desde luego respetaron las formas externas del gobierno, que se remontaban a la coexistencia entre el espíritu helénico y el despotismo oriental. El helenismo triunfó en Alejandría y en dos ciudades más, una cerca de Tebas y la otra, Afroditópolis, en el territorio del Fayum. 3 ciudades fueron poco para helenizar un país. Si los Ptolomeos no hubieran nombrado a griegos para las funciones más importantes en el alto mando militar y en la administración central y local, pero lo que más unió a estos con la población egipcia fue la creación de colonias agrícolas para soldados griegos y macedonios, medida que a la larga haría inevitable la fusión de razas a pesar de todo. La cultura helenística. Cuando Alejandro Magno abrió las puertas de Oriente al espíritu emprendedor de los occidentales, desarrollóse el comercio y nació la cultura a escala mundial. La cultura griega penetró en Oriente y experimentó allí algunas modificaciones que le hicieron más apta para conquistar el mundo. La cultura egipcia y babilónica, en particular la astronomía caldea, la doctrina de Zoroastro, lucha del principio del bien y del mal, el culto israelita a Yahvé y su doctrina sobre el pecado y el perdón, todo penetró hondamente en la conciencia del mundo. El griego helenístico, lengua a la que fue traducido el Antiguo Testamento por una comisión de 72 eruditos, llegó a ser el idioma universal de la época, como más tarde lo serían sucesivamente el latín, el francés y el inglés. La nueva forma de cultura griega que apareció entonces se denomina helenística para distinguirla de la cultura helénica de los siglos anteriores. Fue una cultura compleja que no tuvo el mismo cariz en Egipto que en el Egeo, ni era lo mismo en Babilonia que en Siria, lo que atestiguan las ruinas.
Arqueólogos de diversas nacionalidades han efectuado excavaciones en las antiguas ciudades del Asia Menor y han hallado muchos restos de la época helenística y siglos anteriores. Lo más interesante se encuentra en las ruinas de Mileto, antiguo centro de comercio mundial y sede de grandes filósofos, la joya más noble de Jonia. Allí se ha exhumado el ágora mayor que conocemos, una plaza de más de 200 metros de largo por una anchura casi igual, y se descubrió también una cantidad extraordinaria de esculturas y restos arquitectónicos, deteriorados, por cierto, que se conservaron gracias a un muro enorme levantado a toda prisa en el siglo VI después de Cristo, cuando la ciudad fue amenazada por las hordas bárbaras. Era tan ancho el muro que algunos monumentos quedaron fundidos con la muralla. Lo mejor de Mileto era su teatro, que podía albergar a 25.000 espectadores. Desde el graderío se disfrutaba de una maravillosa vista al mar y al puerto, con sus centenares de navíos, e incluso se divisaba la isla de Samos en lontananza. El visitante que recorre estos graderíos puede observar toda clase de inscripciones sobre los asientos. Algunas indican que tales puestos estaban reservados a particulares o a corporaciones, como la de los orfebres. Tenía también un palco imperial. En medio de la primera fila, no lejos de aquel palco, se puede leer lugar destinado a los judíos llamados piadosos, inscripción muy importante desde el punto de vista histórico-cultural, pues nos da a entender que los judíos de Mileto no sentían la antipatía que sus correligionarios ortodoxos tenían por el teatro. El gran proceso de helenización incluso había alcanzado la diáspora de Israel. De la puerta sur de Mileto partía una vida sagrada, guardada por leones de mármol que conducían a un templo de Apolo muy antiguo y famoso por su oráculo, que a veces rivalizó en popularidad con el de Delfos. El templo era una magnífica construcción de imponentes dimensiones, 109 metros de largo por 50 de ancho, en cuyas ruinas son todavía visibles restos de decoraciones en extremo ricas y variadas. Cada columna era una obra de y afrontando enormes sacrificios para construir este santuario tan venerado. El templo, como la ciudad, fue destruido por los persas en el año 494 a.C. Después de la catástrofe, la ciudad fue reconstruida en poco tiempo, pero ya no llegó a gozar del esplendor de antaño. Solo en 333 decidieron a reconstruir el templo cuando Alejandro Magno otorgó libertad a la urbe, pero el trabajo tuvo que interrumpirse varias veces por falta de fondos. Las obras incluso llegaron a estar suspendidas durante casi un siglo, hasta que fueron abandonadas definitivamente hacia la mitad del siglo I a.C. Los proyectos de este templo eran tan grandiosos que nunca pudo rematarse la construcción, por lo que sus ruinas son un vivo testimonio del desarrollo de la arquitectura a lo largo de los siglos. En Priene, al norte de Mileto, se han puesto al descubierto las ruinas de otra ciudad que por su interés ha recibido el nombre de Pompeya del Asia Menor. Por encima de ella, a 370 metros sobre el nivel del mar, eleva la Acrópolis, su orgullosa frente de mármol. Es un nido de águilas, muy bien situado para servir de último refugio a la población. Fue fundada en el año en que Alejandro partió a luchar contra los persas y es el prototipo de la ciudad helenística, simétrica y trazada a cordel. El mercado, como en otros lugares, es el centro urbano. A su alrededor se levantan los templos, edificios oficiales, comercios y talleres. La mayor construcción de Priene es, desde luego, el estadio. El edificio mejor conservado es el teatro, que rivaliza en belleza con el templo de Atenea, uno de los más bellos monumentos de la arquitectura jónica. Llama la atención que una villa de 5.000 habitantes pudiese construir un edificio tan imponente y magnífico. Quizás haya que atribuir el hecho a la generosidad de Alejandro Magno. Lo que causa mayor admiración en las ruinas de Priene es el excelente estado de conservación de cada casa. A fines del último siglo se contaba con pocos elementos de juicio concernientes al hábitat de los griegos antiguos, pero hoy no ocurre así, gracias a las excavaciones de Priene, de Delos y otros lugares, cuyas ruinas nos permiten penetrar en los antiguos edificios y disfrutar de una oportunidad que antes solo Pompeya nos ofrecía. La casa antigua, en general, estaba aislada de las demás. Su luz no provenía del exterior, sino de un patio situado en el centro de ella. Ahí se desarrollaba la vida familiar, lejos del ruido de la calle y al aire libre. En cualquier tiempo, la entrada de la casa estaba situada casi siempre en una calle lateral y tranquila. Abundaba el agua. Casi cada familia tenía su sala de baño. Muchas inscripciones nos hablan de la vida pública y privada de los habitantes de Priene.